libertad de expresión, pero ¿sabemos qué es realmente la libertad de expresión? Muchos no tienen claro el significado, pero de manera sencilla podemos explicar que la libertad de expresión es uno de los derechos reconocidos internacionalmente y uno de los principales criterios para medir qué tan libre o no es un país. Esto básicamente significa que tienes la libertad de expresarte de cualquier manera que no implique la privación de derechos de otras personas. Además, la libertad de expresión es tan importante para la democracia. Y se preguntarán, ¿qué es democracia? Bueno, la democracia significa que todos los miembros de la sociedad toman decisiones colectivas sobre las leyes que organizan su vida y sobre quién las administra. La libertad de expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país y de lo que está sucediendo. ¿Esto para qué sirve? Para tomar decisiones sobre el futuro. Una sociedad bien informada es menos susceptible de caer en mentiras de las personas que consideren que tienen más poder, como las personas corruptas o aquellos que crean o se sientan superiores a nosotros por el cargo que ocupan. Pero en este caso, nosotros venimos a hablar acerca de la libertad de expresión y las redes sociales. ¿Cómo se relacionan estos? Bueno, hoy en día es muy complicado, es difícil conocer a alguien y que esa persona no tenga redes sociales. ¿Se imaginan? Bueno, las redes sociales en realidad se han convertido en herramientas para comunicarnos, informarnos, compartir ideas y también opinar. Es decir, se han convertido en parte importante de nuestras vidas. Entonces, ¿tenemos el derecho de publicar lo que se nos antoje y también de utilizar con libertad nuestras redes sociales? Así es. Por supuesto que sí. Tenemos el derecho de expresarnos libremente, siempre y cuando nuestros pensamientos, ideas y opiniones no colisionen otros derechos igualmente protegidos. Es decir, la libertad de expresión prevalece sobre cualquier otro derecho, siempre que no se vulnere el derecho al honor, la intimidad personal y familiar o propia imagen de alguien, y siempre que no se caiga en el insulto o desprestigio gratuito. Ahora, tenemos otra pregunta. ¿Hasta qué punto existe la libertad de expresión en las redes sociales? La libertad de expresión en línea es complicada. Sabemos que en Internet podemos publicar y hablar de nuestros pensamientos y compartirlo con muchas personas. Expresarlo en tiempo real y con cobertura mundial, no solo por medios escritos, sino digitales o audiovisuales, con solo oprimir un clic. La participación de los usuarios también define los formatos de la información que será publicada y hasta dónde puede llegar uno con expresar su opinión. Sin embargo, si lo dejamos solo en manos de las redes sociales y sus algoritmos, nuestra libertad de expresión algunas veces podría verse afectada, ya que muchas veces estos algoritmos son los que censuran varias de estas publicaciones. Una solución para una buena libertad de expresión sería utilizar un sistema de quejas en el que siempre se pueda solicitar la revisión humana de alguna decisión de algún algoritmo que pudo filtrar o bloquear contenido. El auge de las redes sociales tiene implicaciones para nuestros derechos fundamentales, quizás sobre todo para nuestra libertad de expresión. No hay duda de que el derecho a la libertad de expresión sigue vigente en Internet, pero existe un debate considerable y complejo sobre cómo específicamente los algoritmos de las redes sociales censuran las opiniones y publicaciones. Ahora, ¿qué debemos saber sobre los derechos de libertad de expresión en las redes sociales? Los derechos a la libertad de expresión en las redes sociales, no hay un requisito de libertad de expresión, como muy bien dice en el tema, pero sí hay ciertas reglas que hay que respetar tanto en Facebook como en Instagram y en otras redes sociales, que a veces con el tema de opinar ciertas palabras con un pronombre sustantivo o algo calificativo te denuncia a tu cuenta y esta cuenta queda baneada o te suspenden por un tiempo determinado, que es aproximadamente entre 15 a 30 días, dependiendo tu comentario
o la forma que hayas comentado cierta publicación. En WordPress, en Wix, en otras plataformas, no hay estas reglas de libertad de expresión, ya que tú puedes opinar, hablar, comentar, escribir lo que te parezca, pero no recibes ningún tipo de reglamento. Solamente escribir lo que sabes detalladamente y listo. Eso sería tu libertad de expresión. Por ejemplo, en Facebook tú puedes escribir ciertas cosas, pero ¿qué pasa? Que si no cumples el reglamento correspondiente de lo que te indica Facebook, te bajan la cuenta entre 15 a 30 días, como lo acabo de explicar anteriormente. Entonces, justamente por esto, las personas optan por ir a esta plataforma llamada Twitter, que tiene la variedad y la oportunidad de hablar, escribir, sin ser baneado o suspendido la cuenta, como lo indiqué mediante Facebook e Instagram. Instagram y Facebook tienen las dos mismas reglamento de suspender tu cuenta si dices algo agresivo al Estado. O sea, estamos en una libertad de expresión, sí, pero hay un reglamento distinto al de Wix, WordPress y Twitter. Entonces la libertad de expresión sí da un lugar a las redes sociales a publicar y comentar lo que tú prefieras. Pero eso sí, siempre con los documentos correspondientes que sustenten lo que tú estás hablando. El contenido que se presenta en redes sociales pasa por múltiples filtros. Esto para tener contenidos adecuados y libres de incitación hacia algún tipo de violencia. Es de conocimiento público que las redes sociales son plataformas en las que ahora se expone el punto de vista de cada persona sobre algún tema en particular. Pero muchas de estas personas ignoran que la Asamblea General de las Naciones Unidas refiere en el artículo 19 que todos, absolutamente todos, tienen y tenemos derechos a la libertad de opinión y de expresión. Por ello no se puede criticar, ni molestar o menospreciar la opinión de otros. Sin embargo, y tristemente, esto no se refleja en la realidad. Constantemente se presentan opiniones en contra y disputas por temas públicos o privados, que demuestran que no todos estamos preparados para respetar el derecho de otros. Se debe tener en cuenta que nuestros derechos terminan donde empiezan los del resto y no podemos traspasar los límites en favor de nosotros mismos. Pues bien, ahora, dejando a un lado las opiniones, tenemos el beneficio de contar con un dispositivo móvil que pone a disposición de todos el compartir información. De esta forma se promueve el periodismo móvil y el periodismo digital. Esto no quiere decir que los medios tradicionales como la televisión, la radio o el periódico pierden valor, pero sí que deben adaptarse y regularse como hasta ahora vienen haciéndolo. Todo suena perfecto con los beneficios, ¿verdad? Pero la presencia de la ética muchas veces suele ser extraída solo por lograr ser el primero en informar o ser el más reconocido. De esta forma, sabemos que los medios de comunicación buscan que al explayarse de forma periodística se le permita al público poseer una mejor noción de los contenidos periodísticos expuestos, puesto que por medio de las aplicaciones y herramientas que nos brindan las propias redes sociales, se tiene como finalidad hacer dinámica la información y hacer más analítica la información. Pero, ¿qué le depara el futuro a la libertad de expresión en las redes sociales? Muchas gracias, Sheila. El futuro que nos depara la libertad de expresión con respecto a las redes sociales es bastante incierto. No podemos decir qué va a pasar más adelante con respecto al tema de manera certera, pero sí podemos dar algunos puntos que nos podrían ayudar a deducir cómo es que va a ir evolucionando todo esto de las redes sociales y la libertad de expresión. La libertad de expresión obviamente se ha visto aumentada, se ha visto incrementada por las redes sociales, ya que ahora tú puedes saber qué piensa el político que está dirigiendo tu país, tú ahora puedes saber qué piensa todo el mundo, cuando antes tú solamente te limitabas a saber
qué pensaba la gente de tu barrio, qué pensaba la gente de tu familia, las personas que te rodean, ¿no? Que era la gente que para ti era importante y sabía su opinión, o a veces por la televisión o por la radio, escuchabas opiniones fuertes, ¿no? Pero siempre eran los mismos y siempre la misma opinión. Ahora hay un caudal de opiniones que no podemos parar, hay un caudal de opiniones que todo el mundo está saturado de escuchar idea tras idea tras idea tras idea. Sin embargo, es necesario que alguien sea escuchado, es necesario que alguien escuche también, porque las personas buscan opiniones, buscan encontrar opinión por acá, por allá, para formar una propia, y luego esa propia también dársela a la gente para que formen su propia opinión, y eso es así un círculo vicioso. Pero esto no es del todo bueno, porque mientras va creciendo la gente que usa redes sociales y va aumentando y aumentando más gente en redes sociales, hay más opiniones y tú no puedes discernir entre cuál es la opinión que realmente es o cuál es la información que realmente es, o separar una opinión de una información, o separar los hechos reales de los hechos ficticios. Hay muchas cosas, muchos factores que tienen que tomarse en cuenta al momento de debatir sobre la libertad de expresión en redes sociales, porque no toda opinión es buena, no toda opinión es justificada, no toda opinión tiene algo como impermeable, ¿no? Que todos dicen, no, es mi opinión, tú porque tienes que meterse con mi opinión, y no es así. Si tú estás equivocado, tienes que aceptar que estás equivocado, y mucha gente no lo hace. Entonces, esa gente que está equivocada no acepta que está equivocada, hay mucha más gente equivocada que va a seguir a esa persona. Y así solamente causamos aún más ignorancia en la gente. Y otro punto por el que el futuro de las redes sociales podría ser bastante incierto y bastante oscuro es porque, si bien es cierto, no hay censura en las redes sociales. Solamente está la censura por pornografía, la restricción de edad, podríamos decir que contenido explícito y discursos de odio. Pero no hay una censura en cuestión de lo que tú piensas, de lo que tú puedes opinar con respecto a algo. Hay mucha gente opinando del mismo tema al mismo tiempo. Y eso no te ayuda a discernir. Aparte de todo eso, cuando tú no opinas como la masa te censura. Entonces no hablamos de una censura de la misma red social hacia ti. Hablamos de una censura de la masa que usa su libertad de expresión para mermar la tuya. Entonces, el futuro de las redes sociales solamente se basa en información y un caudal de opiniones increíblemente grande. Todo va a ser muy confuso, va a haber muchas discusiones. La gente piensa que las guerras ya terminaron, pero hay una nueva guerra civil y es en las redes sociales. La gente en las redes sociales descarga todo su odio a través del anonimato. Se aprovechan del anonimato. Entonces, yo creo que eso es lo que nos depara el futuro con respecto a las redes sociales y la libertad de expresión que la gente ejerce en estas. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias, profesor.